Bienvenidos de nuevo a su refugio de salseo, donde el drama es nuestro pan de cada día, el romance nos hace suspirar y las parejas que nos roban el aliento son nuestra obsesión. Aquí desmenuzamos los entresijos del espectáculo, analizamos relaciones y, por supuesto, nos deleitamos con los chismes más candentes del momento. Hoy, tenemos un banquete servido, un festín de rumores y especulaciones que nos ha mantenido en vilo durante meses. Prepárense para un viaje en la montaña rusa de las emociones. Vamos a profundizar en la supuesta y enfatizo supuesta porque confirmación oficial, lo que se dice confirmación, nunca hubo, pero las miguitas de pan que dejaron estos dos, digamos que alimentaron un panadero entero. Declaración de amor épica, multilingüe y ultra romántica de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Agárrense fuerte porque vamos a desglosar esta telenovela de la vida real en varios actos. Vamos a diseccionar los rumores como si fueran una rana en la clase de biología. Examinaremos las evidencias con lupa de detective y, por supuesto, nos daremos el gusto de especular un poquito, porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a una buena teoría conspirativa, amorosa? Pero antes de zambullirnos en este océano de amor y emociones, un recordatorio crucial. Si aún no se han suscrito a su canal favorito, háganlo ahora mismo. No se pierdan ni una pizca de nuestro contenido explosivo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo, porque siempre tenemos algo nuevo y emocionante para ustedes. Y por supuesto, déjenos un comentario al final del vídeo. Queremos saber qué opinan de toda esta telenovela. ¿Creen que Kerem realmente le declaró su amor a Hande en un despliegue de idiomas digno de un políglota enamorado? ¿O fue todo un espejismo colectivo producto de nuestras ansias de romance? No sean tímidos, queremos leer sus teorías más descabelladas. Bien. Ajusten sus lentes de chismosos profesionales, preparen sus palomitas y sumerjámonos en el universo de Kerem y Hande. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es de esas que parecen sacadas de un guión de comedia romántica de Hollywood. Se conocieron en el set de Senkal Kapm, o Love is in the Air, para los que no dominan el turco todavía. Y la química, mis amigos, la química era palpable. No solo traspasaba la pantalla, sino que se materializaba en la vida real. Los rumores de romance comenzaron a zumbar como un enjambre de abejas desde el primer día, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices que valían más que 1000 palabras y, claro está, las fotos robadas por los paparazzi, esos héroes anónimos de nuestra adicción al chisme. Pero, ¿de dónde salió esta idea de una declaración de amor épica y multilingüe que parece salida de una película de James Bond? Si James Bond fuera un romántico empedernido. Bueno, aquí es donde la trama se complica y se pone aún más deliciosa. A lo largo de su relación, Kerem y Hande se embarcaron en varios viajes juntos, tanto por motivos laborales como por puro placer. Y durante estos viajes, especialmente en sus escapadas al extranjero, empezaron a aparecer pequeños detalles, pequeñas pistas que hicieron que los fans más observadores sospecharan que había algo más profundo, algo más significativo. Por ejemplo, durante una entrevista en inglés, Kerem, de repente y sin venir a cuento, soltó una frase en italiano fluido, y luego remató con un comentario en español, todo relacionado con su visión del amor. No era una declaración directa, explícita, con fuegos artificiales y banda sonora de Disney, pero el contexto, el tono de voz, la manera en que lo dijo con esa mirada que muchos interpretaron como dirigida a Hande Erçel, esa mirada. Alimentaron la teoría de que estaba expresando sus sentimientos de una manera sutil, elegante, casi secreta, intentando llegar a ella en cada uno de los idiomas que presumiblemente sabría que ella entendía. Era como si estuviera tejiendo un tapiz lingüístico de amor, un mensaje cifrado para sus oídos. Además, hubo incidentes capturados por los fans con sus teléfonos en los que Kerem hablaba en alemán con Hande traduciéndole algo que alguien había dicho en un evento, o en francés, haciendo un comentario gracioso sobre la comida que estaban probando en un restaurante con estrellas Michelin. Cada pequeño detalle, cada interacción aparentemente trivial, se convirtió en una pieza más del rompecabezas de esta supuesta declaración de amor multilingüe. Era como si Kerem estuviera sembrando semillas de amor en cada idioma, esperando que florecieran en el corazón de Hande. Y no podemos olvidarnos de las redes sociales, ese escaparate de la vida moderna. Tanto Kerem como Hande son usuarios activos de Instagram, y sus publicaciones a menudo estaban salpicadas de mensajes crípticos, referencias culturales y guiños que los fans, convertidos en verdaderos lingüistas forenses, interpretaron como dirigidos el uno al otro. Una foto de un libro de poesía italiana,
con un filtro sepia y un sospechoso marcapáginas en la página correcta. Un comentario en español sobre la belleza de un atardecer en Estambul, con un emoji de corazón estratégicamente colocado. Una cita en francés sobre la importancia de la conexión y la complicidad, firmada por un tal anónimo romántico. Todo, absolutamente todo, era analizado hasta la extenuación, diseccionado, desmenuzado, buscando la confirmación definitiva de su romance, la prueba irrefutable de que estaban locamente enamorados. Era como si estuvieran jugando al escondite del amor en Instagram, dejando pistas para que sus fans más perspicaces las encontraran. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de fantasía colectiva? Bueno, la cruda verdad es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos protagonistas. Ambos, como buenas estrellas de la farándula que son, siempre se mostraron muy herméticos sobre su vida privada, manteniendo un perfil bajo y evitando hablar directamente sobre su relación. Sin embargo, las evidencias circunstanciales, como ya hemos dicho, son abrumadoras. Demasiadas coincidencias, demasiadas miradas cómplices, demasiados gestos cariñosos como para ser simplemente una amistad platónica entre dos compañeros de trabajo. Era como si estuvieran bailando un tango de la discreción, ocultando sus sentimientos a la vista del público, pero dejando que se filtraran pequeñas chispas de amor. ¿Y si realmente hubo una declaración de amor épica en varios idiomas, por qué la mantuvieron en secreto? ¿Por qué no gritaron su amor a los cuatro vientos? Bueno, aquí es donde entran en juego las posibles explicaciones, cada una más plausible que la anterior. Quizás querían proteger su intimidad de la presión mediática, evitar que su relación se convirtiera en un circo romano. Quizás no estaban seguros de la dirección que tomaría su relación y preferían mantenerlo en secreto hasta que estuvieran listos para hacerlo público, hasta que estuvieran preparados para enfrentarse a la tormenta de flashes y preguntas incómodas. O quizás simplemente era una manera de demostrar su amor de una forma íntima, personal, sin la necesidad de hacerlo público, sin la necesidad de buscar la aprobación de nadie. Era como si estuvieran construyendo un refugio de amor en el que solo ellos dos tenían cabida. Sea cual sea la razón, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue fascinando a sus fans en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, su conexión fuera de ella era evidente, y la idea de una declaración de amor épica en varios idiomas es, sin duda, una fantasía romántica que nos encanta imaginar, un cuento de hadas moderno que nos permite soñar con el amor verdadero. Aunque su relación, lamentablemente, llegó a su fin hace ya un tiempo, el legado de su amor, o presunto amor, perdura en la memoria de sus fans. Y quién sabe, quizás algún día, alguno de los dos se anime a romper el silencio y contar la verdad sobre todo lo que sucedió entre ellos. Mientras tanto, seguiremos especulando, analizando y soñando con la posibilidad de que realmente haya existido una declaración de amor multilingüe, un gesto romántico que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de sus fans, un capítulo dorado en la historia del salseo. Y ahora, mis queridos adictos al drama, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la supuesta declaración de amor épica de Kerem Bürsin a Hande Erçel, explorando las evidencias, los rumores y las especulaciones que han alimentado esta historia. Hemos visto cómo sus interacciones en redes sociales, sus viajes juntos y sus pequeños gestos han sido interpretados por los fans como señales de un romance secreto y apasionado. Hemos llegado a la conclusión de que aunque nunca hubo una confirmación oficial, las evidencias circunstanciales son abrumadoras y que la idea de una declaración de amor multilingüe es una fantasía romántica que nos encanta imaginar, un cuento de hadas moderno que nos permite escapar de la rutina y soñar con el amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles las últimas noticias, los salseos más jugosos y las historias más emocionantes del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo una declaración de amor épica en varios idiomas? ¿O fue todo una fantasía colectiva? Déjenos un comentario abajo con sus teorías y opiniones. Queremos saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme.